Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! Y a su nombre, ¿quién vive? ¡Oh, un grito de alegría! ¡Aleluya! Sí, Señor, hoy te celebramos. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar que nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey!
Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Sí. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado sí. Con su trompeta fiesta del Señor. Canto de amor sí. Le agradecemos. Aleluya. Hoy nos alegramos con regocijo. En esta noche hacemos fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado. Él se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Dios se ha acordado. Dilo, dilo. De los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Con gozo, con alegría. A ver, a ver. Yeah. Qué lindo, qué lindo. Hacemos fiesta, fiesta del Señor. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. ¡Eh! Ah, fiesta, fiesta del Señor. Si hay fiesta en tu corazón, dale palmas. Eso es, aleluya. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Y cuántos estamos alegres? Dele fuerte entonces, fuertemente esas palmas. Gloria a Dios. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Dígale a su hermano, a su hermana, dígale, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. ¿Sabía usted que cada reunión es una fiesta? Es una fiesta donde venimos a hacerle fiesta al Señor. Démosle una vez más, sí, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Los de fiesta se pueden sentar, pueden tomar su asiento, por favor. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, yo quería seguir regocijándome, alegrándome. No, también sentadito ahí nos vamos a regocijar con la palabra de Dios. Gloria a Dios. No sé si haya en medio nuestro alguna persona que nos visite por primera vez. Será su primer servicio en la iglesia. Si levanta su mano, solamente queremos conocerle, saludarle, darle un pequeño brochure para que sepa el orden de los servicios y así las actividades que llevamos dentro y fuera de la congregación. Nadie aquí en la congregación, gloria a Dios, amén. Pero también siempre tenemos visitas a través de las redes sociales. Estamos en vivo y en directo desde la linda ciudad de Thousand Oaks. ¿Cuántos le mandamos un fuerte y caluroso saludo a los que nos están visitando a través del www.mielteo.org? Miel Thousand Oaks, estamos en vivo y en directo, y en Miel TV Thousand Oaks en YouTube, simultáneamente en 3 canales. Para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos venido para que el Señor nos hable? No, dije que cuántos hemos venido para que el Señor nos hable. De seguro que Él nos va a hablar. Y en esta noche tenemos el privilegio de tener un obrero de la asociación, gloria a Dios. El hermano Jorge Verduzco viene desde la ciudad de Las Vegas, gloria a Dios, aleluya. Él viene a traernos la palabra del Señor, aleluya. Tanto frío que hace allá en Las Vegas hoy. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido, Jorge. Siéntete como en tu casa. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte y caluroso saludo al Señor. Amén. Y a nuestro aleluya. Hermano. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Por qué no saludas a tu hermano que está a tu lado y le dices: te felicito porque estás en un buen lugar? Amén.
No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Decía el salmista, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas. Es mejor un día en la presencia de Dios. Es mejor un instante en la presencia de Dios que 1000 fuera de ellos. Amén. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Como que los noto un poco callados en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Amén. ¿Puedes dar un gloria a Dios? Aleluya. Cristo vive. Amén. Dale palmas a Él con todas tus fuerzas. Dáselo fuerte al que vive, al que reina, al que permanece para siempre. Amén. Le damos gracias al presbiterio que nos ha permitido venir a este lugar a predicar la palabra de Dios. Damos gracias al pastor René, que nos permite el púlpito para poder transmitir la palabra, y le damos gracias a nuestro Dios que nos confía y nos ha llamado para predicar la palabra de Dios. Amén. Voy a pedirte que abras tu Biblia juntamente conmigo en Lucas capítulo 24 y verso 15. Lucas capítulo 24, verso 15, cuando lo tengas puedes decir amén. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra que es muy conocida para nosotros. Quizás ya has escuchado esta porción de la palabra, quizás al leerla vas a decir, ya he oído varios mensajes a través de esta porción de la palabra, pero yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros en esta tarde. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra específica para su vida en esta tarde? Amén. ¿Has venido con el propósito de escuchar la palabra de Dios? ¿Has venido deseando de que Dios te dé una respuesta en esta tarde? Que Dios te hable a tu corazón en esta tarde. A veces venimos a la iglesia diciendo, Señor, si tú no me hablas hoy, no sé qué voy a hacer. Si tú no solucionas el problema, no sé qué voy a hacer. Si tú no obras en el caso que estoy enfrentando, no sé qué voy a hacer. Pero es necesario confiar que Dios va a dar la respuesta. Amén. Tenemos Lucas capítulo 24 y verso 15. Dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais en el camino? Mientras vais andando. Y ellos se detuvieron con semblante triste. Diga conmigo, ¿qué discusiones son estas? ¿Qué discusiones son estas? Que tenéis entre vosotros. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos des la unción para enseñar tu palabra y la unción para entender y aprender tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios eterno, que tú uses mis labios, Dios mío, para transmitir el mensaje que tú tienes para tu pueblo, amado Dios. Te pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que tú nos hables a nuestro corazón, Señor. Habla al corazón de tu pueblo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén. La porción de esta palabra es después que el Señor Jesús había muerto, y encontramos a estos discípulos del Señor Jesús caminando hacia Emaús. Ellos iban camino hacia Emaús y discutían y conversaban entre ellos. Discutían las cosas que habían sucedido, discutían quizás las palabras que el Señor Jesús les había dicho, discutían quizás las cosas que habían aprendido del Señor Jesús, discutían quizás aún las cosas que en un momento pensaban que habían creído del Señor Jesús. Quizás discutían los milagros que habían visto. No sé si algún día tú te has encontrado discutiendo acerca de un milagro.
cuando ves que sucede un milagro, a veces como que decimos, eso solo sucede en la tele. De seguro le pagaron para que se levantara, de seguro le pagaron para que dijera que hubo un milagro. Y a veces nos encontramos discutiendo acerca de las cosas que suceden en la iglesia de Cristo. A veces nos encontramos discutiendo y conversando las cosas que suceden a nuestro alrededor, especialmente cuando las cosas no salen como nosotros pensábamos. ¿Algún día te ha sucedido algo o le has pedido al Señor, Señor, obra en esto que estoy enfrentando, haz la obra, te pido, Señor, y clamas delante de Dios y Dios obra de una manera que tú no esperabas? Dios obra de la manera contraria a lo que tú esperabas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y me imagino que Pedro le ha de haber dicho, pues yo creo que gracias Señor Jesús que estás conmigo, porque de seguro que le dijiste, que le pediste al Padre que no le permitiera que me zarandeara. De seguro le pediste al Padre que Satanás no me tentara, que Satanás no me zarandeara. Pero el Señor Jesús le dijo, mas yo he pedido que no falte tu fe. No le dijo que no iba a pasar por la zaranda. Y a veces así estamos en el evangelio, a veces así estamos en el caminar cristiano, pensando que Dios va a obrar de acuerdo a nuestro pensamiento, pensando de que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros logramos entender acerca de su palabra. Y muchas veces queremos hacer la palabra a nuestra idea y a nuestra forma de vivir. Muchas veces queremos agarrar la palabra de Dios y acomodarla a nuestra manera de vivir. Pero la palabra de Dios no se acomoda a nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos que acomodarnos a la palabra. Mi vida se tiene que acomodar a la manera que la palabra dice que yo debo de vivir. Mi vida se tiene que acomodar a la manera que la palabra dice que yo debo de ser, y no la palabra a lo que yo pienso o a lo que otras personas piensan. Porque muchas veces nosotros nos encontramos diciendo, es que yo veo en la palabra, es que yo pienso, es que yo al ver la palabra interpreto esto y tal cosa, y quizás estás correcto, pero quizás estás mal. Y lo que necesitamos ver es con claridad lo que dice la palabra de Dios. Que Dios alumbre nuestros ojos, que Dios alumbre nuestro entendimiento para ver bien qué es lo que dice la palabra de Dios. Y esos hombres se encontraban discutiendo acerca de la muerte del Señor Jesús. Se encontraban caminando hacia Emaús, y sabemos que Emaús quiere decir aguas tibias, y estos hombres se encontraban caminando hacia la tibieza, hacia aquellas aguas tibias. Y muchas veces en nuestro caminar cristiano nos encontramos andando en el camino, pero andamos tibios. Muchas veces caminamos y sí, decimos, ya llevo varios años, llevo 15, 20 años en el evangelio y mira nomás cuánto terreno he recorrido. Pero cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos caminando varios años en tibieza. Y quizás si tú le preguntas a tu vecino, discúlpame vecino, ¿estás tibio o estás encendido? Es seguro que te va a decir que está encendido, ¿verdad? Pero muchas veces no, quizás no en este lugar, pero en otros lugares hay cristianos que caminan en tibieza. Hay cristianos que caminan y discuten las cosas que suceden dentro de la iglesia. ¿Algún día te has encontrado discutiendo lo que sucedió en la iglesia? Lo que sucedió en el culto. Ya vistes que la hermana se cayó y vistes cómo habló la profecía. Y no, yo no creo que eso fue de Dios. No, no, pues yo sí creo que fue de Dios. Y empezamos a discutir las cosas que suceden en la iglesia. A veces discutimos acerca de las decisiones que se hacen en la iglesia,
pues ¿para qué decidieron? Y nadie me avisó a mí. ¿Quién me avisó que iban a cambiar el orden de las sillas? ¿Quién me avisó que iban a cambiar el orden del servicio? Y a veces empezamos a discutir las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y cuando nos encontramos discutiendo las cosas que suceden en la iglesia o las cosas que dice la palabra, es porque estamos tibios. Si tú te encuentras discutiendo las cosas que suceden, que la palabra dice, si te encuentras discutiéndolas, es porque quizás estás caminando en tibieza. Es porque quizás estás caminando hacia aquellas aguas tibias, hacia aquella tibieza. Y hoy vamos a ver el peligro de estar tibio, el peligro de estar en tibieza, el peligro de caminar en tibieza. Y cuando vemos allí, quiero ver algunas cositas que dice este versículo. Dice que mientras ellos conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó a ellos, pero sus ojos estaban velados. Los ojos de estos hombres estaban velados y no podían reconocer que Jesús estaba con ellos. Muchas veces nosotros nos encontramos dentro de la iglesia y decimos, es que hoy el servicio estuvo más o menos. El servicio de ayer estuvo calidad. Y a veces nos encontramos midiendo el nivel de los servicios. No sé si le ha sucedido a usted, pero quizás solo a mí me suceden estas cosas. Pero a veces nos encontramos, no, es que hoy discúlpame hermano director, no estoy hablando de ti, estoy hablando porque yo he sido director y a veces suceden estas cosas. A veces la gente dice, es que hoy como que el director no le echó sentimiento, como que no le echó ganas hoy, como que los cantos, es que la lista de hoy no me gustó. Y a veces decimos, no, es que ya la misma lista, ya sé el canto, de seguro ahorita se va a tocar tal canto, de seguro ahorita va a tocar tal canto. Y a veces ya no sabemos la lista de memoria, ¿verdad? Ya sabemos el gusto de los directores. Y muchas veces nos encontramos midiendo el nivel de presencia que se mueve en el servicio, y a veces Dios se está moviendo, a veces Dios está paseándose en medio de la alabanza, en medio de la adoración, y puede ser que nosotros estemos insensibles a la presencia de Dios. Puede ser que el servicio está bien y la presencia de Dios está fluyendo, pero el que está insensible soy yo. Porque estos hombres llevaban a Jesús a su lado y hablaban con Jesús, pero no podían reconocer a Jesús. ¿No será que muchas veces Jesús está en medio de nosotros y no logramos reconocerlo? ¿No será que Jesús muchas veces está hablándonos y te está diciendo, despiértate? Quizás a la medianoche Jesús el Espíritu Santo te empieza a inquietar y te empieza a decir, despiértate. Y te despiertas en medio de la noche y dices, ay Dios mío, los frijoles de hoy me cayeron mal, por eso no puedo dormir. Y puede que sean los frijoles, pero a veces es el Espíritu Santo que te está hablando. Y porque nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas, no logramos entender que es la voz del Espíritu Santo. No tenemos la sensibilidad de poder escuchar la voz del Espíritu Santo y decir, es Dios el que me está hablando, es Dios el que se está moviendo. Porque eso le sucedió a Samuel cuando Dios le empezó a hablar, él corría con Elí, porque no había escuchado la voz de Dios, porque no entendía la voz de Dios, porque no sabía discernir la voz de Dios. Y a veces nos encontramos que la presencia de Dios se está moviendo y nosotros estamos indiferentes. A veces nos encontramos que Dios se está moviendo y que Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida y que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón y que Dios quiere transformar nuestra manera de pensar, pero puede ser que yo sea indiferente. Puede ser que
que mis ojos estén velados y no pueda reconocer a Jesús que se está moviendo. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Dios es bueno, amén. Entonces, veamos algunas cosas que dice aquí. Dice, ¿qué los llevó a la tibieza? ¿Qué es lo que muchas veces nos puede llevar a la tibieza? El versículo 21 de ahí de Lucas 24 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Como le decía anteriormente, muchas veces nosotros pensamos que Dios va a obrar de acuerdo a nuestro pensamiento. Muchas veces nosotros pensamos que Dios va a actuar de acuerdo a lo que nosotros pidamos. Pero Dios no actúa como yo pida. Dios actúa como su voluntad le aconseja que actúe. Conforme al consejo de su voluntad actúa. No conforme al consejo de mi voluntad. Y dele gracias a Dios que no actúa conforme a nuestra voluntad. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Él no actúa muchas veces conforme a nuestra voluntad? Porque si actuara conforme a nuestra voluntad, ¿cuántos no estuvieran sobre la tierra, verdad? Como los discípulos un día que le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y consumamos a estos? Y a veces así nos encontramos nosotros. Cuando alguien nos trata mal, decimos, ay Señor, si fuera como Elías, que hiciera descender fuego del cielo y desapareciera esta persona. A veces nos encontramos así, pero qué bueno que Dios no actúa conforme a nuestra voluntad, amén, sino que actúa conforme a su perfecta voluntad, amén. Pero ellos, dele palmas al Señor. Él es bueno, amén. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ciertamente Él es el que va a redimir a Israel. Pero ellos lo esperaban en un tiempo equivocado. Y muchas veces nosotros estamos esperando cosas de Dios en un tiempo equivocado. Y por eso caemos en tibieza. Porque muchas veces nos encontramos que clamamos delante de Dios y le decimos al Señor, yo sé que tú vas a obrar, yo sé que tú vas a hacer, especialmente quizás cuando vemos a alguien que está pasando un momento de enfermedad. Y empezamos a orar y empezamos a decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer, yo creo que tú lo vas a levantar, yo creo que tú vas a obrar. Y cuando no lo hace en el tiempo que nosotros queremos, decimos, ¿qué pasó, Señor? Si yo oré con fe, yo oré creyendo, yo creía que tú ibas a obrar en el momento que yo orara. Pero muchas veces esperamos las cosas en un tiempo equivocado. Muchas veces estamos fuera del tiempo de Dios y por eso vamos camino a la tibieza. Por eso muchos caen en tibieza porque están fuera del tiempo de Dios. Porque sí conocen la palabra y conocen quizás profundidades de la palabra y quizás conocen revelaciones de la palabra y quizás tú puedas decir, es que yo he tenido tanta enseñanza. Es que yo he escuchado a fulano de tal y a fulano de tal y me he sentado a leer la palabra y hablar acerca de la palabra con fulano de tal y he hablado con personas importantes. Y muchas veces nos encontramos que conocemos bastante de la palabra, pero muchas veces solo es conocimiento. Y nos encontramos fuera del tiempo de Dios. ¿Cuántos tienen aquí por lo menos 5 años en el Evangelio? ¿Pueden levantar sus manos? 5 años en el Evangelio. 10 años en el Evangelio. 15 años en el Evangelio. ¿Quién tiene 1 año en el Evangelio? Aleluya.
Los que no levantaron la mano se acaban de convertir. Pero en ese tiempo, ¿cuánta palabra no hemos escuchado? ¿Cuánta palabra no, cuánta revelación no hemos escuchado? ¿Cuánta palabra no se nos ha sido dada? Y como le digo, entendemos cosas de la palabra que a veces son difíciles de entender, como estos hombres de estos discípulos del Señor Jesús se encontraban caminando con el Señor Jesús y iban hacia la tibieza, pero habían escuchado al Señor Jesús hablar. Habían escuchado aquellas palabras de autoridad, habían escuchado aquella enseñanza de autoridad, habían visto los milagros que el Señor hacía, habían visto las liberaciones que el Señor hizo, habían sido instruidos acerca del reino. Y cuando sucedió la crucifixión del Señor Jesús, dejaron todo a un lado. Todo lo que el Señor Jesús les había enseñado, lo dejaron a un lado y empezaron a caminar hacia la tibieza. ¿Y cuánta palabra no se nos ha sido dada? ¿Cuánta palabra no has escuchado en tantos años? ¿Cuánta palabra no has escuchado de parte de Dios? Y quizás porque pasaste una prueba, quizás porque esperabas algo de Dios en un tiempo equivocado, estás caminando hacia la tibieza. Y has dejado todo lo que te ha sido enseñado, como que lo has hecho a un lado, todo lo que te ha sido enseñado, y te encuentras caminando hacia la tibieza. Y vamos a ver el versículo 25. Cuando lo tengas puedes decir amén. Versículo 25 dice, en la versión Peshitta dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y duros de corazón, para creer en todo lo que los profetas han hablado. Entonces, cuando el Señor Jesús les habla a estos hombres, los encuentra discutiendo acerca de la palabra, le dice: oh insensatos y duros de corazón. ¿Por qué? Porque había dureza en su corazón. Por eso encontraron que la palabra que Jesús les había hablado no se había hecho realidad en ellos. Las palabras que el Señor Jesús había hablado con ellos no era una realidad en su vida. ¿Por qué? Porque había dureza en su corazón. ¿Y cuántas veces no hay dureza en nuestro corazón? ¿Cuántas veces no escuchamos la palabra de Dios y cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, rápido ponemos una barrera y decimos: yo hubiera enseñado mejor que este, me hubieran puesto mejor a mí para escuchar eso? Y muchas veces endurecemos nuestro corazón a la palabra. Muchas veces endurecemos nuestro corazón. Y el Señor Jesús le tuvo que decir a estos discípulos: duros de corazón, porque no habéis creído. ¿Y cuántas veces no oímos una palabra de Dios y no creemos? Dios habla a través de la profecía, Dios habla a través de su palabra y nosotros no creemos. Y decimos: yo no creo que va a suceder. Quizás dicen que va a suceder, pero yo no creo. Quizás estamos como Tomás. Hasta que yo no lo vea y hasta que no lo toque, no voy a creer. Y muchas veces nos encontramos de esta manera. Pero vemos que el Señor Jesús les dice: duros de corazón. Su corazón se encontraba endurecido. Pero leamos la versión de las Américas. Dice: entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Su corazón tardaba para creer. La Biblia Shokel dice: Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer. Entonces, ¿no será que el Señor Jesús nos tenga que decir: qué duros de entendimiento? Qué difícil es que mi palabra entre a sus corazones. ¿No será que el Señor Jesús quizás nos ha dicho un día:
quizás nos está hablando y quiere mostrarnos algo, pero la dureza de nuestro corazón no permite. Quizás Dios te está dando una palabra específica para ti, pero muchas veces la dureza del corazón no permite que esa palabra entre. Muchas veces la dureza del corazón no permite que esa palabra lleve a cabo lo que Dios quiere que lleve a cabo. Yo creo que tenemos que decirle al Señor: Señor, suaviza mi corazón, dame un corazón de carne, un corazón donde tu palabra pueda ser atesorada, así como dijo el salmista, que atesoraba la palabra de Dios. Un corazón donde tu palabra pueda ser atesorada, un corazón que pueda retener tu palabra, un corazón que pueda mantener tu palabra y que pueda guardar tu palabra. Entonces estos hombres se encontraban con corazones endurecidos a la realidad, con corazones endurecidos a lo que estaba sucediendo a su alrededor, con corazones endurecidos a la palabra que Dios había hablado. Esos hombres se encontraban en tibieza, se encontraban que conocían la palabra de Dios, que conocían la enseñanza que Jesús había dado, pero no era realidad en sus corazones. ¿Y cuántas veces no vemos hoy en día a personas, a cristianos que conocen bien la palabra de Dios y que se han aprendido los cantos de memoria, que se han aprendido quizás el orden de la alabanza, el orden del culto, y saben todo el orden que se lleva en el servicio, pero no es una realidad en su corazón? Hay dureza en su corazón. Está tibio su corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces hay falta de entendimiento en nosotros. Muchas veces escuchamos la palabra y leemos la palabra y decimos: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir? Es que no le entiendo. No sé si le has tocado escuchar a personas que dicen: es que yo no le entiendo a la palabra. Es que yo la leo pero no le entiendo nada. Es porque muchas veces hay dureza. Porque muchas veces hay dureza en nuestro corazón. Y estos hombres iban camino a Emaús y llevaban los ojos velados y no podían reconocer al Señor Jesús. Vemos en el versículo 18 y el verso 19, dice: respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo que sucede cuando nosotros nos encontramos con ojos velados, con ojos que no pueden reconocer bien a nuestro Señor Jesús, cuando nosotros estamos tibios, lo que empieza a suceder es que empezamos a reconocer las cosas y le empezamos a poner otro nombre, o lo empezamos a reconocer como otra cosa. Estos hombres habían caminado con el Señor Jesús. Estos hombres habían escuchado, como decimos, la enseñanza del Señor Jesús. Y quizás habían escuchado cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cuando el Señor Jesús le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando los encontramos aquí, vemos que estos hombres le dijeron al Señor Jesús: eres tú el único visitante que no se ha dado cuenta. A veces tenemos al Señor Jesús como un visitante. A veces es tanta la tibieza en nuestra vida que el Señor Jesús solo es un visitante, solo viene de visita. No le permitimos que haga morada en nuestro corazón. Muchas veces le decimos al Señor Jesús: Señor, solo visítame de vez en cuando. No me despiertes, por favor, a las 3 de la mañana, por favor, no me despiertes. Y a veces le decimos al Señor que solo nos visite.
Y el Señor quizás te está diciendo, no quiero visitarte, quiero morar en ti. No quiero ser un visitante en tu vida, quiero ser el rey de tu vida. Y muchas veces confesamos y le decimos al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Pero cuando se trata de que Él sea realmente nuestro Señor, cambian las cosas. Cuando se trata de que realmente Él sea el que gobierne nuestra vida, cambian las cosas. Y le decimos, Señor, solo sé un visitante. Solo visítame de vez en cuando. Solo ven de vez en cuando anhele tu presencia. Cuando yo quiera que tú me visites. Y esos hombres se encontraban hablando con el Señor Jesús. Pero ya no era aquel hombre con esa palabra tan poderosa, ya no era aquel hombre que ellos una vez quizás dijeron, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Mesías, el que habría de venir. Ahora solo eran visitantes. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado que cuando de recién vinimos a los pies del Señor Jesús, cuando de recién venimos al Evangelio, nos entregábamos al Señor? Nuestro anhelo era estar en la presencia de Dios. Nuestro anhelo no esperábamos que el director dijera, ¿por qué no vienes al altar y te postras? Empezaban a tocar y corríamos al altar. Estábamos como aquella mujer que lo invitaron al Señor Jesús a cenar o a comer a la mesa de Simón, y aquella mujer no esperó hablar con el Señor Jesús, no se sentía digna ni siquiera de hablar con Él, sino que corrió a sus pies y dijo, tengo que sacar algo de Cristo, tengo que sacar algo del Mesías, tengo que sacar una liberación del Mesías. Y muchas veces así estábamos en nuestro comienzo en el Evangelio. Muchas veces corríamos y no nos sentíamos dignos y decíamos, gracias Señor porque me sacaste del lodo cenagoso. Gracias Señor porque me llamaste a tu reino. Gracias Señor porque ahora puedo estar a tus pies derramando mis lágrimas. Pero cuando pasan los años, cuando pasa el tiempo, muchas veces cambia nuestra mentalidad. Y a veces quizás nos encontramos como aquel hombre que tenía al Señor Jesús a su mesa y no le dio beso, y no le dio aceite, y no le dio agua. Y aparte de que no lo recibió como debería de recibirlo, empezó a criticarlo. Y decía, si este fuera un profeta, conocería qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y a veces así nos encontramos, que el Señor Jesús está moviendo en medio de su pueblo, en medio de la alabanza, en medio de la adoración quizás, que el Señor Jesús está moviendo y decimos, si este supiera, si este por lo menos orara un poco más, quizás descendería a la presencia. Si este por lo menos ayunara un poco más, que no ayuna como yo ayuno. Y a veces nos empezamos a decir lo que nosotros hacemos. Si orara, si a mí me pusieran a dirigir, si a mí me pusieran a cantar, mirarían la gloria de Dios, ángeles descenderían. Y a veces nos encontramos así, que Dios está moviendo y nosotros criticando a nuestros hermanos, que Dios está paseándose y nosotros hablando mal o pensando mal de nuestros hermanos. Y eso es una señal de que estamos tibios. Eso es una señal de que estamos en tibieza. Y esos hombres tenían al Señor Jesús como un visitante, pero cuando hablaron de aquel Mesías que habría de venir, o de aquel Mesías que vino, dijeron las cosas referentes a Jesús del Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y poderoso en palabra. Pero ya no era el Mesías para ellos. Ya no era
aquel Cristo, aquel Salvador del mundo, ya no era aquel Mesías que iba a restaurar el reino a Israel, ya no era aquel Mesías que vino con poder, ya no era aquel Mesías que ellos un día dijeron que era el que ellos esperaban. Ya no era aquel hombre. Ahora era un profeta, poderoso en palabra y poderoso en obra. ¿Y cuántas veces no nos encontramos de esa manera? Que decimos, es que antes yo creía que Dios podía hacer. Es que antes yo creía que Dios podía hablar directamente. Es que antes yo escuchaba de que Dios daba sueños y daba visiones y daba profecía y daba palabra y hablaba audiblemente. Y ahora muchas veces decimos, es que eso solo fueron cosas que se dijeron, o quizás solo fueron cosas del ayer. Y muchas veces nos encontramos que ya no creemos que el Espíritu Santo se sigue moviendo. Muchas veces no creemos que Dios realmente se quiere mover. Y quizás decimos, oh no, es que antes, si hubieras visto la iglesia antes, es que si hubieras estado en la iglesia cuando yo empecé en el Evangelio, es que si hubieras estado aquí antes, fuera diferente. Pero ahora ya no es lo mismo. ¿Y cuántas veces no nos encontramos así? Pensando y hablando de las glorias del ayer, pero no sabemos que la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y Dios quiere que Dios me daba una palabra en medio de la adoración. Dios me daba una palabra y me decía que Dios quiere llevarte a otro nivel. Dios quiere llevarte a otro nivel como iglesia. Y si escuchábamos la profecía, hablaba acerca de eso. Dios quiere llevarte a otro nivel, pero es necesario que tu entendimiento sea abierto. Es necesario que abras tu entendimiento. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3 y verso 16. Cuando lo tenga puede decir amén. Apocalipsis 3:16 dice: así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Esta era una iglesia a la cual el Señor Jesús le habló, y era una iglesia que estaba enriquecida económicamente. Era una iglesia que era poderosa económicamente. Pero el Señor Jesús le dice, y no sabes que, dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Cuando nosotros como cristianos decimos que no tenemos necesidad, estamos en tibieza. Porque eso le sucedió a esta iglesia, que la iglesia dijo, tengo riquezas, tengo prosperidad, de nada tengo necesidad. Y muchas veces nos encontramos así en nuestra vida cristiana. Nos encontramos diciendo, es que yo no tengo necesidad de escuchar más palabra. Es que yo no tengo necesidad de estar allí cuando estén en el culto. Y es que yo no tengo necesidad de tal cosa. O es que yo no tengo necesidad de irme a postrar, de ir a derramar mis lágrimas. Es que yo no tengo necesidad de pasar a danzar. Y no es porque dances aquí adelante. Puedes danzar en tu lugar, pero que lo hagas con todo tu corazón. Pero muchas veces nuestro corazón está en otro lugar. Y esta iglesia se encontraba diciendo que no tenía necesidad. Y cuando nosotros nos encontramos diciendo, yo no tengo necesidad. Yo no tengo necesidad de que Dios me hable a través de la profecía. Si yo ya leo la palabra y veo cosas que quizás ni los apóstoles ven. Que los profetas, conozco cosas que ni los profetas conocen.
Y cuando nosotros creemos que tenemos las cosas, que nosotros somos enriquecidos por nosotros mismos, es porque estamos tibios. El Señor Jesús tuvo que hablar duramente a esta iglesia y decirle, porque eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El peligro de estar tibio es que cuando venga Cristo Jesús en las nubes, no nos vamos a ir con Él. Si hay un cristiano que se encuentra en tibieza, si hay un cristiano que se encuentra tibio en su vida, y el Señor Jesús viene, no lo va a arrebatar, no se lo va a llevar. Pero por eso es necesario que si nosotros nos encontramos en tibieza, le digamos: Señor, sácame de esta tibieza, sácame de esta situación, sácame de esto que estoy enfrentando, enciende mi corazón, enciende mi vida, enciéndeme, Señor, enciéndeme en el fuego de tu Santo Espíritu, para que pueda arder el día que tú llegues, para que mi corazón esté ardiendo el día que tú vengas, para que mi corazón esté ardiendo por tu palabra, para que mi corazón esté alumbrando el día que tú vengas. Entonces tenemos que ver que esta iglesia se encontraba enriquecida. Y hoy en día encontramos una iglesia, hablando de la iglesia en general, encontramos una iglesia poderosa económicamente. Encontramos una iglesia enriquecida económicamente. Encontramos una iglesia que años atrás la iglesia no tenía el poder económico que la iglesia hoy en día tiene. Hablando de la iglesia en general. Pero muchas de esas iglesias se encuentran diciendo lo mismo, que no tienen necesidad, de que Dios les hable y quizás los amoneste y quizás los exhorte. Y cuando nosotros vemos que la iglesia estaba diciendo que no tenía necesidad de nada, y el Señor Jesús le dice: estás en tibieza, estás tibio, te encuentras tibio, y por lo tanto te vomitaré de mi boca. Leamos Lucas capítulo 24 y verso 26. El versículo 26 al 31 voy a leer, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Encontramos aquí a estos discípulos, y ya voy a ir concluyendo. Encontramos a estos discípulos que algo empezó a suceder en sus corazones mientras ellos escuchaban al Señor Jesús hablar. Algo empezó a suceder en sus corazones. Y cuando ellos llegaron a donde tenían que llegar y él hizo que iba de paso, le dijeron: quédate con nosotros. Porque en la misericordia de Dios, aunque nosotros estemos en tibieza, Él va a permitir que su palabra empiece a hacer algo en nuestro corazón. Él va a permitir que la palabra de Dios empiece a hacer algo en nuestra vida, y que nosotros tengamos que decirle: Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate en medio de nosotros. Y dice que cuando el Señor Jesús entró con ellos, Él tomó el pan y lo partió, y sus ojos fueron abiertos. Quizás nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, parte el pan, ábreme la palabra,
ábreme la palabra, Señor, que la palabra abra mis ojos, que la palabra haga la obra en mí, que la palabra haga caer como hizo caer de Pablo las escamas, o de Saulo las escamas de sus ojos. Porque quizás nos encontramos con ojos que ya están velados. Elí era un sacerdote que había escuchado la palabra de Dios, que había escuchado la voz audible de Dios. Un sacerdote que Dios había usado, que Dios había escogido y elegido. Y era un sacerdote que se encontraba, que dice la palabra, que sus ojos se comenzaban a oscurecer. Y quizás tú tienes bastante palabra de parte de Dios. Quizás Dios te ha usado grandemente. Quizás Dios te ha usado para dar palabras de aliento a otros, para levantar a otros con palabra, para bendecir a otros con palabra. Pero puede ser que tus ojos se han empezado a oscurecer. Puede ser que tus ojos se han empezado a velar. Puede ser que ya no miras de la misma manera que mirabas antes. Puede ser que tu visión ya no es la misma que era antes. Puede ser que quizás la visión que tenías antes era más clara, era más grande y podías ver con claridad, pero quizás tus ojos se han ido oscureciendo y ya no miras con la misma visión. Ya no tienes la visión que tenías antes. Ya no puedes ver con claridad las cosas. Quizás ya ves las cosas y dices, yo no sé qué va a suceder. No sé qué va a hacer Dios. No sé si el día de mañana voy a estar en esta iglesia. No sé si voy a seguir adelante en mi caminar cristiano. Porque así se encuentra mucha gente. Que Dios los usó grandemente en un momento, que Dios usó sus vidas incluso para bendecir a otros, quizás para sanar a otros. Y se encuentran diciendo, es que yo no sé si voy a salir de esta prueba. Es que yo no sé si el día de mañana yo voy a seguir sirviendo a Dios. Y quizás tú sirves en medio de la iglesia, quizás tú eres un servidor. Y quizás tú estás diciendo, es que yo no sé si voy a seguir sirviendo. No sé si quiero seguir sirviendo. Quizás has pensado en dejar tu privilegio. Quizás has pensado en abandonar tu privilegio. Pero Dios no te está diciendo que abandones tu privilegio. Dios te está diciendo, aclara la visión, afina la visión. Como aquella iglesia que el Señor Jesús le recomienda, que es esta iglesia, le dice, yo te recomiendo que de mí compres colirio para que afines tu visión. Quizás tu visión ya no es la misma. Quizás ya no estás tan afinado en tu visión como antes estabas. Y para concluir quiero leer el versículo 33 y el versículo 32. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Yo voy a pedir que inclines tu rostro en esta tarde, en esta noche. Y si quieres pasar al altar, puedes pasar al altar. Si quieres venir delante del Señor y decirle, Señor, abre mis ojos. Quizás mis ojos no se han cerrado totalmente, pero necesito aclarar la visión. Necesito afinar mi visión, Señor. Necesito ver como tú ves. Necesito ver con tus ojos. Necesito ver con claridad. Dice, estos hombres dijeron, no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras. Arde tu corazón. Arde tu corazón cuando oyes las escrituras. Arde tu corazón aún
¿Arde tu corazón cuando escuchas predicar la palabra de Dios? ¿Todavía arde tu corazón? Dios está llamando y te está diciendo: ven, ven. Yo quiero afinar tu visión. Yo quiero que mires con claridad. Yo quiero que mires con ojos abiertos, que camines con ojos abiertos. Dios te está llamando a otro nivel. Y así como Dios estaba llamando a estos hombres, a estos discípulos, a otra dimensión, pero ellos se encontraban camino a la tibieza. Dios está llamando a otra dimensión. Quizás te has encontrado en tibieza. Quizás dices: ¿cómo Dios me va a llamar a otra dimensión si he caminado en tibieza? ¿Cómo Dios me va a llevar a otro nivel si he caminado en tibieza? Pero Él es el que puede hacer las cosas. Él es el que puede abrir tus ojos en esta tarde. Dile: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver con claridad, Señor. Abre mis ojos, Dios mío, para que yo pueda ver la magnitud de poder, de gloria que tú tienes para nosotros. Abre mis ojos, amado Dios, para que yo pueda ver a qué dimensión me quieres llevar. Abre mis ojos, Dios mío, para que yo pueda ver en qué nivel yo debo de caminar, Dios mío. Abre mis ojos para que yo pueda ver, Dios eterno. Aleluya. ¿Por qué no le dices en esta noche: Señor, yo quiero salir de la tibieza? Yo quiero salir de la tibieza, Señor. Yo no quiero andar tibio, yo quiero arder. Yo quiero estar encendido, Señor. Yo no quiero hacer las cosas a medias, Dios mío. Donde Cristo pasa, donde Cristo pasa, algo va a pasar. Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, algo va a pasar.